Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas, pendientes de esta negociación entre Israel y Hamás. Se están apuntando a que van a incluir hombres adultos en el canje de rehenes por presos. Los jefes de los servicios de inteligencia de Israel, Estados Unidos y Egipto buscan en Qatar, en Doha, una nueva extensión del acuerdo que los mediadores árabes quieren convertir en un alto el fuego definitivo. Por su parte, eso sí, el ejército israelí advierte de que está preparado para seguir combatiendo. Seguimos con más noticias, seguimos poniendo el foco en este conflicto en Oriente Medio. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, ha advertido este martes que detener la guerra significa disolver el gobierno. Esto es lo que ha expresado en redes sociales en una declaración que se produce en medio de informes sobre el discurso israelí con representantes cataríes, precisamente sobre la ampliación del alto el fuego a cambio de la liberación de más rehenes cada día. Una de las ofertas que al parecer propone Hamás es la liberación de todos los cautivos a cambio de un alto el fuego total. El partido de Ben-Gvir dice que en el caso de que esto se produzca, van a directamente disolver el gobierno y abandonar la coalición. Seguimos con más noticias. Hamás, como les decimos, está dispuesta a prolongar otros 4 días la tregua con Israel y a liberar a más rehenes a cambio de prisioneros palestinos, según ha anunciado este miércoles una fuente cercana al movimiento islamista y que recoge a AFP. De hecho, la tregua entre Israel y Hamás ha entrado este miércoles ya en su 6º día con un nuevo intercambio previsto de rehenes israelíes y presos palestinos, una entrada en vigor que empezó este pasado viernes. Ponemos el foco ahora en Rusia, y es que el grupo terrorista de Hamás ha dicho en un comunicado que ha liberado a un rehén con ciudadanía rusa. Dice que la medida se produce en respuesta a los esfuerzos del presidente ruso Vladimir Putin y en agradecimiento a la posición rusa en apoyo de la causa palestina. De hecho, The Times of Israel informaba hoy de que Israel está anticipando la liberación de al menos un ciudadano con doble ciudadanía israelí y rusa, además de los 13 rehenes israelíes acordados. La agencia de noticias rusa TASS está citando a Hamás, que afirma que recién llegado ya ha sido entregado a la Cruz Roja. Pendientes también de las predicciones de la OCDE, dice que la economía mundial corre peligros importantes y el actual conflicto entre Israel y el movimiento islamista de Hamás se extiende. Esto es lo que ha alertado este miércoles en sus nuevas previsiones, que rebajan ligeramente el crecimiento global al 2,9% en 2023. Dicen que si el conflicto se intensifica, los peligros de desaceleración de la economía y de aumento de la inflación serían mucho más importantes. Seguimos con más noticias, hablamos ahora de Irán. Después de semanas de ataques con cohetes y drones contra las fuerzas estadounidenses en Siria y en Irak, Irán ha negado una vez más su participación en estos ataques. El embajador de Irán ante la ONU dice que nunca han participado en acciones o ataques contra las fuerzas militares estadounidenses en Siria o en otros lugares. Seguimos con más noticias y hablamos en este caso precisamente de Estados Unidos. El foco puesto también en la participación de Estados Unidos en este conflicto. Y ahora hablamos de un avión militar estadounidense con 6 personas a bordo que se ha estrellado frente a la isla de Yakushima, en el suroeste de Japón. Según funcionarios locales, la Guardia Costera de Japón ha dicho que una persona fue encontrada fallecida cerca del lugar del accidente del avión híbrido CV-22. De hecho, hay algunas fotos que creen que los restos están frente a Yakushima. La emisora japonesa NHK ha dicho que el motor izquierdo del avión estaba en llamas cuando intentaba aterrizar y el aeropuerto de Yakushima este miércoles. De hecho, hay testigos que dicen que el avión estaba dando vueltas antes de explotar y de estrellarse en el mar. A priori, se dirigía desde la base de Iwakuni en la región de Yamaguchi a la base de Kadena en Okinawa. El Ministerio de Defensa de Japón ha dicho que el avión desapareció sobre las 2:40 hora local. La Guardia Costera recibió una llamada de socorro 5 minutos después, informando de que este avión se había estrellado. Estados Unidos, precisamente, ha informado este martes de que ha paralizado los vuelos con drones sobre la Franja de Gaza para recabar información que permita la localización de los rehenes en manos del movimiento de la resistencia islámica de Hamás en virtud de la tregua humanitaria entre ambas partes. El portavoz del Pentágono ha indicado en una rueda de prensa que Estados Unidos no está llevando a cabo estas operaciones de conformidad con el acuerdo que ha permitido este martes la liberación de 10 rehenes y 2 ciudadanos tailandeses a cambio de 30 palestinos. Advertencias por parte de Alemania dicen que si Donald Trump gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo año va a ser una catástrofe para Europa. Esto es lo que ha dicho el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. Hizo estas declaraciones durante una mesa redonda en el Foro de Política Exterior de Berlín, que dice que quien llega a la Casa Blanca, en caso de que sea sobre todo Donald Trump, sería una catástrofe. En caso de que ganaran los demócratas, dice Pistorius, que sería mucho mejor. Pendientes de estas elecciones que tendrá lugar el próximo año, y el propio Pistorius dice que Europa va a seguir enfrentando desafíos en términos de vínculos, ya que el enfoque de Washington se centraría mucho más en la región del Indo-Pacífico. Dice Pistorius que si hacen eso probablemente no podrán mantener su compromiso en Europa al mismo nivel.
Seguimos con más noticias, ponemos el foco en Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin no hará las paces en Ucrania antes de conocer los resultados de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024. Esto es lo que ha dicho este martes un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos en medio de preocupaciones de que una posible victoria de Trump pueda alterar el apoyo occidental a Kiev. Trump, que busca la reelección en 2024 y es el principal candidato por parte de los republicanos, ha criticado duramente el apoyo de Estados Unidos a Kiev. De hecho, este alto funcionario ha informado a los periodistas, después de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN, que la alianza ha reiterado su apoyo a Ucrania, sabiendo que es poco posible que se alcance un acuerdo de paz el próximo año. De hecho, decía que su expectativa es que Putin no haga una paz significativa antes de ver el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Ponemos el foco también en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba ha asegurado este miércoles que su país no va a retroceder ante Rusia a pesar del ínfimo progreso logrado en la línea de frente y las dudas sobre la continuidad del apoyo militar occidental. Dice Kuleba que tienen que seguir luchando, que Ucrania no va a retroceder. Esto es lo que ha dicho ante sus homólogos en la cumbre de la OTAN, donde el propio Kuleba apunta que su objetivo estratégico es la integridad territorial dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente a partir de 1991 y que este objetivo permanece sin cambios. Pendientes del conflicto en Ucrania, con Rusia, que ha lanzado 21 drones y 3 misiles de crucero contra Ucrania durante esta noche, pero todos los drones y 2 de los misiles fueron destruidos antes de alcanzar sus objetivos, según ha dicho este miércoles la Fuerza Aérea de Ucrania. El tercer misil no fue destruido, pero no alcanzó su objetivo. Esto es lo que ha dicho la Fuerza Aérea, sin contar más detalles. Los drones Shahid, de fabricación iraní, se dirigían hacia la región occidental de Kamestiki, según ha dicho la Fuerza Aérea. El objetivo no ha sido identificado, pero la región alberga una gran base aérea. De hecho, la Fuerza Aérea dijo que los misiles fueron derribados sobre la región sur de Mykolaiv, mientras que los drones fueron derribados en 7 provincias de toda Europa. La agencia Reuters confirma que no ha podido verificar de forma independiente esta información ucraniana, pero apuntan a que no hubo informaciones inmediatas de daños por la caída de los escombros. Precisamente, Rusia dice que sus fuerzas de defensa aérea destruyeron un dron lanzado por Ucrania que volaba hacia Moscú esta misma mañana. Este dron fue destruido sobre el distrito de Podolsk, en la región de Moscú, según ha dicho el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin. Dice además que, según información preliminar, no hubo daños ni víctimas en el lugar donde cayeron estos escombros. El incidente se produce cuando Ucrania dijo que frustró un gran ataque ruso en su territorio durante esta noche. Precisamente, ponemos el foco de nuevo en Rusia. El Kremlin ha respondido con enojo a los informes de los medios de comunicación de que Polonia planea enviar tropas a la frontera de Finlandia con Rusia. Advirtió que esta medida avivaría las tensiones y que sería vista como una amenaza. Se informaba de que el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia decía esta semana que Varsovia planeaba aprobar una solicitud finlandesa de desplegar tropas cerca de su frontera con Rusia, precisamente en el momento en el que Finlandia cerró ayer toda su frontera con Rusia después de que cientos de inmigrantes comenzaran a llegar, algo que Helsinki dice que Moscú está haciendo deliberadamente. Precisamente, Finlandia y los países bálticos han alertado este miércoles de que la amenaza que supone lo que aseguran es una instrumentalización de migrantes por parte de Rusia en la frontera finlandesa con ocasión de una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas. Dicen que Rusia representa una amenaza existencial a largo plazo para la comunidad euroatlántica y que además se sienten dispuestos a hacer cualquier cosa como parte de la alianza para reforzar la defensa y disuasión de su región. Esto es lo que aseguraba la ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, ante la prensa, precisamente antes de la llegada de este encuentro de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Ponemos el foco ahora en Alemania. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha pedido este miércoles a los partidarios de Ucrania que creen un escudo invernal sobre el país para protegerlo de los ataques rusos. Dice Baerbock que Rusia vuelve a apuntar a la infraestructura civil precisamente antes de esta reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas. Pendientes también un día más de las informaciones que van dando forma a ese comercio fantasma que permite que la economía rusa resista las sanciones internacionales. Los puertos de la Unión Europea ayudan a vender más del 20% de las importaciones de gas natural licuado de Rusia. Más de una quinta parte del gas natural licuado ruso que llega a Europa se reenvía a otras partes del mundo, elevando los ingresos de Moscú a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea por frenarlos en respuesta al conflicto con Ucrania. Seguimos con más noticias, seguimos en este caso repasando toda la actualidad y en este caso vamos a poner el foco en Argentina. Javier Milei, en su segundo día en Estados Unidos, Milei acudió a la Casa Blanca para una primera toma de contacto con colaboradores de máxima confianza del presidente Biden, que se encontraba en Atlanta para el funeral de la ex primera dama Rosalind Carter. El presidente electo y un reducido equipo hablaron con Jake Sullivan, con el consejero de Seguridad Nacional, en este caso acompañado de Juan González, principal consejero presidencial para América Latina, con el jefe de la diplomacia para la región, Brian Nichols, y también con el embajador de Estados Unidos
Unidos en Argentina, Mark Stanley. Milei les hizo partícipes de su mirada sobre la agenda geopolítica internacional alineada con Occidente y su defensa de los valores de la libertad, según informaba su propia oficina en un comunicado en las redes sociales. Dicen además que la reunión le ha causado una muy buena impresión, según declararon a la agencia AFP fuentes de su partido La Libertad Avanza. Pendientes también del mundo cripto, la superestrella del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, se enfrenta a una demanda presentada en un tribunal del distrito de Florida el 27 de noviembre de 2023 por promocionar a Binance. Los demandantes, Michael Sizemore y Mickey Bondora y Gordon Lewis, afirmaban que sufrieron grandes pérdidas porque Ronaldo promovía este intercambio. La plataforma está acusada de no adoptar las medidas adecuadas contra el blanqueo de dinero. Además, recientemente se pidió a la bolsa que pagara a las autoridades cerca de 4.300 millones de dólares en acuerdos. El futbolista firmó una asociación de varios años con el intercambio a mediados de 2022. Según la asociación, Ronaldo estaba promoviendo una serie de sus propios NFTs y además también, según la presentación, los usuarios que se registraron para la colección NFT afirman que era más probable que utilizaran el intercambio para otros fines, como por ejemplo comprar valores no registrados, incluyendo el token BNB y los programas de rendimiento del exchange.